¿Cuál es el mensaje espiritual de su obra? Su incansable tarea pastoral tuvo dos vertientes bien definidas: la cercanía en el trato personal con el pueblo fiel y la difusión de la espiritualidad católica a través de su obra escrita, que podríamos enumerar de la siguiente manera. Controversias. Folletos que distribuía entre los habitantes de Chablais, en los que con un lenguaje simple refutaba los errores de la doctrina protestante. Introducción a la vida devota, que comentaremos más adelante. Tratado del amor de Dios, una obra que desde su título manifiesta el eje del pensamiento de Francisco. Conferencias espirituales. Son conversaciones familiares sobre las virtudes religiosas dirigidas a las hermanas de la Visitación y coleccionadas por ellas. Encontramos allí, en ese sentido común práctico, la agudeza de percepción y delicadeza de sentimiento que caracterizaban a nuestro santo. Sermones. Son los que pronunció antes y después de ser obispo. En ellos se nota que predicaba de una manera simple y natural, desde el corazón. Solía decir que para hablar bien solo necesitamos amar bien. Toma como eje la palabra de Dios y la explica ofreciendo siempre su aplicación práctica. Cartas. Son en su mayor parte de dirección espiritual, en las cuales orienta a las personas a escuchar a Dios, el único y verdadero director. Los consejos que ofrece se adaptan a todas las circunstancias y necesidades de la vida y a todas las personas de buena voluntad. El Papa Juan Pablo II nos ofrece la siguiente semblanza de Francisco. Dejándose guiar por los padres de la Iglesia, encontraba en la oración y en un gran conocimiento de la Escritura, fruto de la meditación, la fuerza necesaria para cumplir su misión y guiar al pueblo fiel. Francisco de Sales, consejero de papas y de príncipes, dotado de grandes cualidades espirituales, pastorales y diplomáticas, fue un hombre de unidad en una época en que las divisiones constituían una herida en el costado de la Iglesia. Se preocupó en particular por restablecer la unidad de su diócesis y por mantener la comunión en la fe, basando su acción en la confianza en Dios, en la caridad que todo lo puede. Dado que era apasionado de Dios y del hombre, su visión de las personas era fundamentalmente optimista y nunca dejaba de invitarlas, como él mismo decía, a florecer donde habían sido sembradas. Clave para comprender hoy la introducción a la vida devota. ¿Qué significa la expresión vida devota? En realidad se trata de la fórmula que Francisco utiliza para definir una de sus mayores preocupaciones. Todo cristiano está llamado a vivir la plenitud del amor de Dios en cualquier ambiente que se encuentre. Este concepto es muy importante y en cierta forma revolucionario, ya que en ese tiempo era habitual suponer que para alcanzar la santidad había que alejarse del mundo. Partiendo de esta base, la espiritual que Francisco propone es profundamente realista. Hay muchas cosas que se toman por virtud y que no lo son en manera alguna. Me refiero a los éxtasis, los arrobamientos, las uniones divinas, las elevaciones, las transformaciones y otras perfecciones por el estilo. No hay que aspirar a estas gracias, pues no son en manera alguna necesarias para servir bien y amar a Dios, lo cual ha de ser nuestro único anhelo. Añado que no debemos proponernos otra cosa que llegar a ser personas de bien, devotas, hombres piadosos y mujeres piadosas. Ejercitémonos sencilla, humilde y devotamente en las pequeñas virtudes, como la paciencia,
la bondad, la mortificación del corazón, la humildad, la amabilidad con el prójimo, el sufrir sus imperfecciones, la diligencia y el santo fervor. El eje de la vida cristiana, tal como lo propone Francisco, es vivir en el amor. Por eso se esfuerza en dejar claro que no se trata de un mero sentimentalismo, sino de la sincera búsqueda de bien del prójimo. Y para ello ofrece indicaciones sumamente concretas. Uno de los peores defectos que puede tener una persona es ser burlón. Nada hay más contrario a la caridad y mucho más a la devoción que el despreciar y el pisotear al prójimo. Y refiriéndose a los juicios temerarios sobre los demás, dice lo siguiente: hay corazones agrios, amargos y ásperos por naturaleza, que agrían y amargan todo lo que reciben, no juzgando jamás al prójimo, sino es con todo rigor y dureza. Hay algunos que juzgan temerariamente no por amargura, sino por orgullo, y les parece que, a medida que rebajen el honor de los demás, encumbran el propio. Y termina: es propio de las almas inútiles el ocuparse en el examen de las vidas ajenas. Es posible que algunas expresiones de la introducción resulten ásperas a la sensibilidad contemporánea. Por ejemplo, los consejos para las personas casadas, tercera parte del capítulo 28. Sin embargo, debemos tener en cuenta el contexto sociocultural en el que fueron dichas. En este sentido, se comprende que recomiende ejercicios interiores durante las misas. Segunda parte, capítulo 14, ya que el pueblo no tenía participación en la celebración, cosa que no ocurre hoy. A lo largo de la obra, Francisco da un nombre imaginario: Filotea, amada de Dios, a quien se decide a buscar a Dios y se propone conducirlo por los caminos de la devoción, es decir, los de la verdadera y sólida piedad. En la primera parte se nos enseña a liberarnos de toda inclinación al pecado. En la segunda se nos muestra cómo unirnos a Dios por medio de la oración y de los sacramentos. Y en la tercera se ofrecen elementos para la práctica de la virtud. En la cuarta se nos advierte sobre diversas tentaciones. En la quinta se nos indica cómo tomar decisiones y perseverar. Desde su aparición, la Introducción a la vida devota fue considerada una obra maestra de psicología, moral práctica y sentido común. Fue traducida casi a todas las lenguas mientras el autor vivía y desde entonces ha pasado por innumerables ediciones. Abramos el corazón entonces para leer esta introducción a la vida devota y poder decir con Francisco, llenos de alegría: bendice, oh alma mía, a tu Dios, y que todas mis entrañas alaben su santo nombre, porque su bondad me ha sacado de la nada y su misericordia me ha creado.